Jesús de Nazaret, de Joseph Ratzinger. Capítulo 1. ¿De dónde eres tú? Juan, capítulo 19, versículo 9. La pregunta por la procedencia de Jesús como pregunta por su ser y su misión. En mitad del interrogatorio a Jesús, Pilato hace inesperadamente esta pregunta al acusado: ¿de dónde eres tú? Los acusadores habían dramatizado su petición de sentencia de muerte para Jesús, declarando que ese Jesús se había hecho a sí mismo Hijo de Dios, un crimen que la ley castigaba con la pena de muerte. El ilustrado juez romano, que ya había expresado su escepticismo en la pregunta por la verdad, Juan capítulo 18, versículo 38, habría podido considerar ridícula esa pretensión del acusado. Sin embargo, se sobresaltó. El acusado había dicho antes que él era rey, pero que su reino no era de aquí. Juan capítulo 18, versículo 36. Y después había aludido a una misteriosa procedencia y a una misteriosa finalidad al decir: para eso he nacido y para eso he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Juan capítulo 18, versículo 37. Al juez romano todo esto tenía que parecerle un desvarío, y sin embargo no podía sustraerse a la misteriosa impresión que le producía ese hombre tan distinto de otros que él ya había conocido como combatientes contra el dominio romano y por la restauración del reino de Israel. El juez romano pregunta de dónde es Jesús y para entender quién es realmente y qué pretende. La pregunta sobre el origen de Jesús como pregunta por su procedencia interior y así por su verdadera naturaleza surge también en otros pasajes decisivos del Evangelio de Juan, e igualmente desempeña un cometido en los Evangelios sinópticos. Tanto en Juan como en los sinópticos se halla bajo una peculiar paradójica. Por un lado, habla contra Jesús y contra la misión que afirma tener el hecho de que se sabe perfectamente cuál es su procedencia. No viene en modo alguno del cielo, del Padre de arriba, como él dice, Juan capítulo 8, versículo 23. No, sabemos quién es su padre y quién es su madre. ¿Cómo puede afirmar ahora, yo he bajado del cielo? Juan capítulo 6, versículo 42. Los sinópticos relatan una disputa muy parecida en la sinagoga de Nazaret, el pueblo de Jesús. Jesús no había interpretado las palabras de la Sagrada Escritura de la forma acostumbrada, sino que con una potestad que superaba los límites de toda interpretación. Las había referido a sí mismo y a su misión. Lucas capítulo 4, versículo 21. Los oyentes, cosa totalmente comprensible, se sobresaltaron por el modo en que emplea las Escrituras, por su pretensión de ser él mismo el punto de referencia interior y la clave para interpretar las palabras sagradas. El sobresalto dio paso a la oposición. ¿No es este el carpintero, el hijo de María, y el hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿No están también sus hermanas entre nosotros? Y se escandalizaron de él. Marcos capítulo 6, versículo 3. Se sabe muy bien, en efecto, quién es Jesús y de dónde es, uno de tantos. Es como cualquiera de nosotros. Su pretensión solo puede ser una arrogancia. A ello se añade que Nazaret no era un lugar
para el que hubiese formulado semejante promesa. Juan cuenta cómo Felipe le dijo a Natanael: «Hemos encontrado aquel de quien escribieron Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús de Nazaret, el hijo de José». La respuesta de Natanael es conocida: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Juan capítulo 1, versículo 45. La normalidad de Jesús, el obrero provinciano, no parece esconder ningún misterio. Su procedencia muestra que no es distinto de los demás. Pero hay también un argumento inverso que se esgrime contra la autoridad de Jesús, concretamente en la disputa a propósito del ciego de nacimiento que había recobrado la vista. Nosotros sabemos que a Moisés le habló Dios, pero este, es decir, Jesús, no sabemos de dónde viene. Juan capítulo 9, versículo 29. Algo muy parecido había dicho también los de Nazaret después de la predicación en la sinagoga, antes de despreciar a Jesús por resultarles bien conocido e igual a ellos. ¿De dónde saca todo eso? ¿Qué sabiduría es esa que le ha sido dada? ¿Y esos milagros que realizan sus manos? Marcos capítulo 6, versículo 2. También aquí la pregunta es esta: ¿de dónde? Aun cuando a continuación se despacha con la referencia a sus parientes. El origen de Jesús es el mismo. El origen de Jesús es al mismo tiempo algo que se sabe y que no se sabe, aparentemente fácil de esclarecer y sin embargo no resuelto. En Cesarea de Filipo, Jesús preguntará a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy? ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? Marcos capítulo 8, versículo 27. ¿Quién es Jesús? ¿De dónde es? Esas dos preguntas son inseparables. Los 4 evangelios no pretenden en realidad más que responder esas preguntas. Están escritos para darles respuesta. Cuando Mateo comienza su evangelio con la genealogía de Jesús, quiere plantear ya desde el principio, en sus justos términos, la pregunta por el origen de Jesús. La genealogía está allí, como una especie de título de todo el evangelio. Lucas, por su parte, ha colocado la genealogía de Jesús al comienzo de su actuación pública, casi como una presentación pública de Jesús, para responder a la misma pregunta con otros acentos y anticipándose a lo que después despliega todo el Evangelio. Tratemos, pues, de entender mejor la intención de fondo de ambas genealogías. Para Mateo hay 2 nombres que son determinantes para comprender el origen de Jesús: Abraham y David. Abraham comienza tras la dispersión de la humanidad que siguió a la construcción de la Torre de Babel. La historia de la promesa. Abraham remite a lo que ha de venir. Es caminante no solo porque va de su país de origen a la tierra prometida, sino también porque sale del presente en dirección a lo venidero. Toda su vida apunta hacia adelante. Es una dinámica del caminar por la vía de lo que ha de venir. Por ello, la carta a los hebreos le presenta con razón como peregrino de la fe en virtud de la promesa. Esperaba la ciudad de sólidos cimientos, cuyo arquitecto y constructor iba a ser Dios. Hebreos capítulo 11, versículo 10. La promesa hecha a Abraham está referida en un primer momento a sus descendientes, pero va más allá. En él se bendecirán todos los pueblos de la tierra. Génesis capítulo 18, versículo 18. De este modo, en toda la historia que comienza
con Abraham y lleva a Jesús la vista está dirigida a la totalidad. A través de Abraham llegará la bendición a todos. Ya desde el comienzo de la genealogía, la mirada se dirige hacia el final del Evangelio, en el que el resucitado dice a los discípulos: «Haced discípulos de todos los pueblos». Mateo capítulo 28, versículo 19. No en vano, en la historia específica mostrada por la genealogía, está presente desde el principio la atención a la totalidad, la universalidad de la misión de Jesús viene dada ya por el lugar de donde es. Pero la estructura de la genealogía y de la historia que está relatada se halla determinada enteramente por la figura de David, el rey al que se le había dado la promesa de un reino eterno. Tu trono durará para siempre. Segunda de Samuel, capítulo 7, versículo 16. Esta promesa ha dejado su impronta en la genealogía que presenta Mateo. En efecto, la genealogía se estructura en 3 grupos de 14 generaciones que primero van ascendiendo desde Abraham hasta David, para después descender desde Salomón hasta la cautividad de Babilonia y terminar ascendiendo de nuevo hasta Jesús. En él que la promesa llega a su meta. Se muestra así al rey que permanece para siempre, aunque es muy distinto de lo que se hubiera podido pensar tomando a David como modelo. Esta articulación resulta todavía más clara si se tiene en cuenta que los valores numéricos de las letras del nombre de David en hebreo suman 14 y que de este modo también desde el símbolo de los números David, su nombre y su promesa marcan el camino que va de Abraham a Jesús. Cabría decir sobre esa base que con sus 3 grupos de 14 genealogías, la genealogía es un verdadero evangelio de Cristo. La historia entera mira a aquel cuyo trono va a subsistir eternamente. La genealogía de Mateo es una genealogía de varones, si bien antes de María, con la que termina, se mencionan 4 mujeres: Tamar, Rahab, Ruth y la mujer de Urías. ¿Por qué aparecen esas mujeres en la genealogía? ¿Con arreglo a qué criterio se les ha seleccionado? Se ha dicho que esas 4 mujeres fueron todas pecadoras. Así, su mención estaría mostrando que Jesús tomó sobre sí los pecados y con ello el pecado del mundo, y que su misión fue la justificación de los pecadores. Pero este no puede haber sido el punto de vista determinante en dicha selección, sobre todo porque no es aplicable a las 4 mujeres. Es más importante el hecho de que ninguna de ellas fuera judía. De ese modo, a través de ellas entra en la genealogía de Jesús el mundo de los gentiles. Se hace visible el envío de Jesús a judíos y a paganos. Pero sobre todo, la genealogía de Jesús termina con una mujer, María, que en realidad es un nuevo comienzo y relativiza la genealogía entera. A lo largo de todas las generaciones, esta genealogía había seguido un mismo esquema. Abraham engendró a Isaac, pero al final hay algo enteramente distinto. En el caso de Jesús ya se habla de engendrar, sino que se dice que En el caso de Jesús ya no se habla de engendrar, sino que se dice que Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. Mateo capítulo 1, versículo 16. En el relato del nacimiento de Jesús, que viene a continuación,
Mateo nos dice que José no era el padre de Jesús y que iba a repudiar a María a causa de un supuesto adulterio. En ese momento se dice: la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Mateo capítulo 1, versículo 20. Así, la última frase le da un giro a toda la genealogía. María es un nuevo comienzo. Su hijo no procede de varón alguno, sino que es creación nueva. Fue concebido por obra del Espíritu Santo. La genealogía no deja de ser importante. José es el padre legal de Jesús. A través de él pertenece a la estirpe de David, según la ley, legalmente, y sin embargo procede de otro lugar, de arriba, de Dios mismo. El misterio del lugar del origen de Jesús, de su doble origen, nos sale al encuentro de forma totalmente concreta. Su procedencia se puede indicar y sin embargo es un misterio. Solo Dios es en sentido propio su Padre. La genealogía de los varones tiene su propia importancia en la historia del mundo. Y sin embargo, al final está María, la humilde doncella de Nazaret, en la que tiene lugar un nuevo comienzo y la existencia humana empieza de nuevo. Echemos todavía una mirada a la genealogía del Evangelio de Lucas, capítulo 3, versículo del 23 al 38. Llaman la atención varias diferencias respecto de la serie de antepasados que nos ofrece San Mateo. Ya habíamos constatado que en Lucas la genealogía abre la vida pública de Jesús y que, por así decir, lo legitima en su misión pública. Mientras que en Mateo la genealogía se presenta como comienzo del Evangelio en cuanto tal, para pasar después al relato de la concepción y del nacimiento de Jesús, y plantear la pregunta sobre el origen de Jesús en su doble significado. El llamativo que Mateo y Lucas solo coincidían en unos pocos nombres, no comparten ni siquiera el nombre del padre de José. ¿Cómo explicarlo? Al margen de elementos tomados del Antiguo Testamento, ambos autores han trabajado con tradiciones cuyas fuentes no podemos reconstruir. Me parece enteramente superfluo hacer hipótesis al respecto. Para ambos evangelistas, lo más importante no son los nombres concretos, sino la estructura simbólica en la que se presenta el lugar de Jesús en la historia. Su estar entrelazado con los caminos históricos de la promesa y el nuevo comienzo que paradójicamente caracteriza su procedencia junto con la continuidad de la actuación histórica de Dios. Otra diferencia consiste en que Lucas, a diferencia de Mateo, no asciende desde los comienzos, desde la raíz, hasta el presente, hasta la copa del árbol genealógico, sino que a la inversa, desciende desde la copa, que es Jesús, hasta las raíces, aunque ciertamente lo haga para terminar mostrando que la raíz última no está abajo, sino en la altura, pues Dios es quien se halla en el principio de la existencia humana. Enoc vino de Set, Set de Adán, Adán de Dios. Lucas capítulo 3, versículo 38. Mateo y Lucas tienen en común que la genealogía termina y se corta en José. Jesús, al empezar, tenía unos 30 años y se pensaba que era hijo de José. Lucas capítulo 3, versículo 23. Legalmente pasaba por hijo de José, nos dice Lucas. La procedencia real de Jesús ya nos la había descrito antes, en los 2 primeros capítulos de su Evangelio, mientras que Mateo da a su genealogía una clara estructura teológica simbólica con 3 series de 14 elementos. Lucas
coloca sus 76 nombres sin ninguna articulación reconocible externamente. Sin embargo, también aquí cabe reconocer una estructura simbólica del tiempo histórico. La genealogía contiene 11 grupos de 7 miembros. Tal vez Lucas conocía el esquema apocalíptico que articula la historia universal en 12 periodos y al final consta de 11 veces 7 generaciones. De ese modo, aquí se estaría dando a entender, sin llamar nada la atención, que con Jesús ha llegado la plenitud de los tiempos, que con Él rompe la hora decisiva de la historia universal. Él es el nuevo Adán, que vuelve a proceder de Dios, pero más radicalmente que el primero, ya que no solo ha recibido el hálito de Dios, sino que es realmente su Hijo. Si en Mateo la promesa davídica deja su impronta en la estructura cronológica simbólica, Lucas desea mostrar, retrocediendo hasta Adán, que en Jesús la humanidad comienza de nuevo. La genealogía es expresión de una promesa que concierne a la humanidad entera. En este marco es digna de mención otra lectura de la genealogía lucana que encontramos en San Irineo. En su texto, Irineo nos leyó 76, sino 72 nombres. El número 72 o 70 era el de las naciones del mundo derivado de Éxodo capítulo 1 versículo 5. Un número que aparentemente en la tradición lucana de los 72 o 70 discípulos que Jesús puso al lado de los 12 apóstoles. Irineo escribe: por eso Lucas muestra que la genealogía que va desde la concepción del Señor hasta Adán comprende 72 generaciones. Une el final y el principio y se hace ver que Jesús recapitula en sí todas las naciones que se dispersaron a partir de Adán y todas las lenguas. Es más, el género humano como tal. Por eso Pablo dice que Adán es el tipo de aquel que ha de venir. Aunque en el texto original de Lucas no aparece en este lugar el simbolismo de los 70 sobre el que se basa la exegesis de San Ireneo, sí que la intención real de la genealogía lucana se ha captado correctamente con esas palabras. Jesús asume en sí la humanidad entera, la historia entera de la humanidad, y le da un nuevo y decisivo giro hacia una nueva existencia humana. El evangelista Juan, en el que resulta perceptible una y otra vez la pregunta sobre el origen de Jesús, no ha antepuesto a su evangelio una genealogía, pero en el prólogo del mismo ha presentado de forma enfática y grandiosa la respuesta a la pregunta por el ¿de dónde? Al mismo tiempo, ha ampliado su respuesta a la pregunta hasta convertirla en una definición de la existencia cristiana y partiendo del ¿de dónde? De Jesús, ha definido la identidad de los suyos. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba junto a Dios, y el Verbo era Dios, y el Verbo se hizo carne y acampó entre nosotros. El hombre, Jesús, es el acapar del Verbo, del Logos divino eterno en este mundo. La carne de Jesús, su existencia humana, es la tienda de acampar. Del Verbo, imposible no advertir la alusión a la tienda sagrada de Israel caminante. Jesús es, por así decir, la tienda del encuentro. Es de forma enteramente real aquello que la tienda y el posterior templo solo podían representar como signos. El origen de Jesús, su ¿de dónde? Es el principio mismo, el fundamento primigenio del que todo procede. La luz que hace del mundo cosmos, un todo ordenado, viene de Dios, es de Dios. Este principio que ha venido a nosotros
abre como principio una nueva forma de existencia humana. A cuantos lo recibieron, les dio poder de ser hijos de Dios. A los que creen en su nombre, estos no han nacido de sangre, ni deseo de carne, ni de deseo de varón, sino que han nacido de Dios. Juan capítulo 1, versículo 12. Una parte de la tradición manuscrita lee esa frase no en plural, sino en singular. El que no ha nacido de sangre. En ese caso, la frase se convertiría en una clara referencia a la concepción y el nacimiento virginal de Jesús. Quedaría entonces subrayado de forma concreta una vez más el hecho de que Jesús es Dios en el sentido de la tradición acreditada en Mateo y Lucas. Pero esa es solo una lectura secundaria. El texto auténtico del Evangelio habla aquí con toda claridad de quienes creen en el nombre de Cristo y de ese modo reciben un nuevo origen. No obstante, resulta innegable la referencia a la confesión del nacimiento de Jesús de la Virgen María. Quien cree en Jesús entra, a través de la fe, en el origen propio y de nuevo de Jesús. En el origen propio y nuevo de Jesús, recibe ese origen como suyo. De por sí, todos estos creyentes han nacido primero de la sangre y de deseo de varón, pero la fe les da un nuevo nacimiento. Entran en la procedencia de Jesucristo, la cual pasa a ser así su propia procedencia. Desde Cristo, por la fe en Él, ahora han nacido de Dios. De ese modo, Juan ha resumido de nuevo el significado más profundo de las genealogías y al mismo tiempo nos ha enseñado a entenderlas como interpretación de nuestro propio origen, de nuestra propia y verdadera genealogía, de la misma manera que al final las genealogías se interrumpen, porque Jesús no fue engendrado por José, sino que nació de la Virgen María de forma enteramente real por obra del Espíritu Santo. Así también cabe decir de nosotros que nuestra verdadera genealogía es la fe en Jesús, quien nos da una nueva procedencia, nos hace nacer de Dios.